Mario, qué alegría tenerte en nuestro programa. Gracias, Muy gracias, igual. contento. De verdad que platicamos estos días ya conectándonos en el WhatsApp y en toda esta tecnología. Y después de Cielo. 6 años, ¿verdad? Hace 6 años Sí. viajaste a Italia. Hace 6 años nos tiene aquí el Señor. Hace 6 años estamos en Milano haciendo la obra de Dios y trabajando. Sí, ¿qué tal te recibió el pueblo italiano? ¿Qué tal la experiencia de acoplarte a estas tierras europeas? Y bueno, ¿cómo te recibió también este año el coronavirus y todo este tema, verdad? En un país que ha sido muy golpeado, Mario, por la situación del COVID-19. Sí, lastimosamente, bueno, lo primero, gracias a Dios, pues nos encontramos muy bien con mi esposa, mi hijo Jeremías Yulis, aquí hace 6 años. Nos ha recibido bien Italia, es un país altamente culto, ¿verdad? Ustedes saben, en la tierra de grandes músicos, de artistas, de Da Vinci, también de grandes futbolistas, ¿verdad? Sí. Sí, es un país, como te platicaba contigo, Raúl, es un país que tiene mucho que aportar, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que aprovechar todas esas cosas para expandir el reino de Dios, ¿verdad? El reino del amor de Cristo. Nos ha recibido muy bien. Obviamente es un cambio drástico, ¿verdad? Tú sabes, pues, bueno, hace poco tuvimos la bendición de degustar unas tortillas que mi esposa nos prepara, ¿verdad? Oñi tanto, como decimos aquí, oñi tanto, es decir, cada de vez en cuando, ¿no? Mi Okay. esposita linda no se olvida de mantenernos del gusto hondureño, pero es un cambio drástico en la comida y digamos, en algunas cosas de la sociedad, pero nos encontramos bien, bastante bien, gracias al Señor. Sí, ¿y cómo viviste la experiencia del COVID-19? Cuéntanos. Sí, gracias. Luego lo del virus, bueno, la verdad que nosotros como hijos de Dios, pues apelamos a la cobertura del Señor. Dice que el ángel de Dios está con los que, ¿verdad?, le temen. Y nosotros, pues por su gracia, estamos con el Señor, pero sinceramente sí ha sido una cosa muy, muy fuerte. Como tú decías, Italia lastimosamente iba en el primer lugar, ¿no? En el primer lugar. Fue triste ver no solo aquí en Milano, sino en otros pueblos, en otras ciudades como Bérgamo, por ejemplo. Había lugares donde lastimosamente no había ni una persona que no hubiera perdido un ser querido. Wow. Así que sí, fue fuerte, fuerte y de mucha reflexión, ¿verdad? De hecho, tengo que decirlo, ¿verdad? Personas conocidas también, tal vez no amigos, digamos, así íntimos, pero sí, pero algunas personas conocidas nos hemos dado cuenta, el papá de alguien, el hermano de alguien, el jefe de alguien, ¿verdad?, que murió. Ha sido tremendo. Así que damos gracias a Dios que ahora estamos tomando ya, yo diría, la normalidad, ¿verdad? Ha habido, parece que como que quieren subir los casos, pero Sí. confiamos en Dios que no va a ser así. Pero hay un pequeño respiro, podría decirse, ya entrando a esta nueva normalidad que se le dice, ¿verdad? Y pues Sí, ya sí. caminando, ¿verdad? Los quehaceres del día a día. Y de Sí, verdad que sí. nuestra oración siempre por ti y tu familia. Conversamos en esta plática entre Gracias. amigos con Mario Boden. Claro. Él es músico, pianista. Para mí es de los mejores pianistas en Honduras, un gran músico. Me Bueno, encanta bueno. siempre verlo tocar el piano a Mario. Es hijo de pastor también en su etapa al inicio de su vida. Ya vamos a platicar un poquito al respecto. Y parte del staff del ministerio de Real Sacerdocio, ¿verdad? El Ministerio de Alabanza de la Iglesia La Cosecha por muchos años. Así que muchos se van a conectar ya a toda esta plática con Mario Boden. Y hablando de tus padres y de tu familia, cuéntanos quién era tu papá, Mario, para que la gente lo recuerde, honremos ese legado que nos dejó tu papá y si tal vez nos puedes recordar la situación triste, ¿verdad? De cómo él, pues, Sí, sí, claro. ¿verdad? Mira Bueno, que, antes que nada, perdón, antes de que sigas, te interrumpo, Mario. El único que no, encontré en italiano es a nuestro amigo Miguel Ángel Guerra. Escucha. Al momento che ho visto i tuoi occhi, stavo per dirtelo, ma ero senza parole. Ya nos ambientamos ahí con el italiano de Miguel Ángel. Bravísimo, sí, Miguel Ángel Guerra es un, ¿cómo se llama? Alguien a quien admirar, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. En todos los aspectos, gracias
Gracias. Bueno, antes que nada, para mí es una bendición, ¿verdad? El hermano Raúl Paz, Pastor Raúl, la verdad que es una cosa grandiosa, le decía yo a Raúl, ¿verdad? Que su papá, Sí. siendo presidente, ¿no? de la Asociación de Pastores, y mi padre siendo el vicepresidente de la Asociación de Pastores de San Pedro Sula, pues qué lindo ver que ahora sus hijos también, ¿verdad? Estamos ahora siempre con una amistad. Entonces, como decía Raúl, es un legado que estamos con mucho amor tomando, y para mí es un gozo, ¿verdad? Verme ahora con Raúl y seguir los pasos de nuestros padres. Yo soy soy hijo del pastor Edsel Boden y de su esposa, mi madre Rosa Merino de Boden. Ya los dos están en la presencia de Dios, ya los dos han cumplido con la carrera. Mi padre, la forma en que él partió fue una forma muy peculiar. Estábamos el 13 de abril del año 96, fuimos a las hermosas y únicas playas de Tela, ¿verdad? Hermosa Tela. Mi padre estaba con planes de adquirir la iglesia, ¿verdad? La iglesia, él que era el pastor, el representante de la iglesia, adquirir unos terrenos para hacer bautismos y todo eso, ¿no? Sucedió algo que, ¿verdad? Pues puede pasar, ¿no? A veces nosotros, hago un paréntesis, es cierto, Dios nos guarda, Dios nos cuida, pero también tenemos que ser sabios. Por ejemplo, con este caso del virus, ¿verdad? Sí. No desatendernos de lavarnos las manos y seguir todas las, ¿verdad? No pensar, cierto, ¿verdad? Como algunas voces que se escuchan por ahí, ¿verdad? A mí nada me puede tocar el virus, no, es decir, no hay que tentar al Señor. Entonces hay que cuidarnos y hacer nuestra parte. Y algunos jóvenes pues desobedecieron algunas reglas y una chica se está ahogando. Lo cuento rapidito. Y entonces él, como era un hombre de Dios, porque lo era para la gloria de Jesucristo, era un pastor que sentía muy profundamente, ¿no?, esa responsabilidad. Entonces se ha tirado al agua y en ese afán de querer sacar a la muchacha, no se ha sacado el pantalón, por ejemplo, no ha podido nadar bien. Y ahí entregó mi padre el espíritu. Ahí de esa forma nosotros, o sea, fue un shock, ¿no? Obviamente como seres humanos. Entonces, de hecho, yo no la tengo a mano, pero por ahí tengo una, porque la iglesia de nosotros pertenecía a la misión Congregational Christian Churches, iglesias congregacionales cristianas de Estados Unidos, y sí, ellos ahí en su revista mensual sacan todo bien explicado, ¿no? Y entonces, para mí, como sí fue triste, obviamente como hijo, como cristiano, pues sentimos la pérdida de él, pero hasta el día de hoy lo sigo recordando, hablando de mi padre, como un héroe, ¿no? Un héroe de la fe. Las palabras de esta muchacha cuando murió, él dice que lo último que le dijo fue: yo no puedo más con usted, porque él estaba bajo el agua, o sea, literalmente, para la gloria de Dios, prácticamente él la ha salvado, porque la chica se está ahogando, ¿no? Le dijo: encomiende su alma al Señor, porque yo aquí termino, le dijo. Entonces, ¿verdad? No nos queda duda de que él está con papá Dios. Y bueno, y el caso de mi madre fue que, pues, obviamente todo esto quieras o no, le afectó. Eso fue en el 96. En el 2004, en Los Ángeles, California, ella murió. 2 años antes de su muerte, yo tuve la oportunidad ella estuvo como 2 años en coma. Yo tuve la oportunidad de ir allá a Los Ángeles con mi hermana, le atendimos, oramos con ella y todo, y ya fue la voluntad del Señor que quiso llevársela. Entonces, pero no sé en qué película, creo que fue una película, no sé si fue de Bruce Lee o de Jackie Chan, no recuerdo, pero creo que la esposa de él dice al final de la película: lo importante no es cómo morimos, sino cómo vivimos. Wow. Y eso se me ha quedado, porque sí, tanto él como ella fueron misioneros en su país. Para la gloria de Dios, mi hijo Jeremías, que está aquí, les manda saludos y abrazos. Jeremías, que también es siervo de Dios, ministro, ¿no? Músico. Él lleva el nombre de mi papá, Edsel, y muy posiblemente él le ponga su hijo Edsel. Entonces, porque así es, dejó un legado que es imborrable para la gloria de Dios, y mi madre como su esposita también, ¿verdad? Así que, bueno, esa es la historia de mis padres. Sí, y ¿qué recuerdas de tu papá? ¿Qué legado te dejó tu papá? Yo recuerdo a tu papá así, sí. En recuerdos de infancia, ¿verdad? Pero recuerdo al hermano Julio Hernández, que en paz descanse también, de la iglesia Pastor, sí. Y ahí en la Rivera Hernández. Recuerdo a Excel Boden, tu papá.
y a tantos otros pastores, Leonardo Martínez, Hombre de Dios. Fernández, mi Claro. papá, Pastor Raúl Paz, esa vieja Amén. escuela que dejaron un camino ya pavimentado para todos nosotros, Mario. Y cuando Amén. recuerdo, y no voy a decir más nombres porque pecaría, ¿verdad? En no decir muchos nombres que nos han desafiado e inspirado. Claro. Y que ahora nosotros tenemos, como decía, pavimentado el camino para seguir llevando este mensaje de esperanza, Mario. ¿Qué recuerdo tienes de tu papá y qué legado crees que nos dejó a todos nosotros? Qué hermoso, qué hermosas palabras las tuyas, muy apropiadas. Fíjate que, amados, hermano Luis, ¿verdad? Sí, Luis. sí, sí. Qué gusto. Yo estaba, por la gracia de Dios, porque vine 3 meses a Milano a platicar con los pastores que me iban a atender y todo, con quien íbamos a empezar aquí. Y estaba yo en el aeropuerto de Miami. Y mientras estaba ahí, por gracia de Dios, yo pensaba, me subí al avión y yo decía, voy para Europa, decía yo, por primera vez voy a conocer Europa, sí, pero yo le dije, y lo digo delante de Dios, hablé conmigo mismo, ¿no? Y yo le decía al Señor, yo reconozco que esto que estoy pasando, viviendo, y puedo, como decía Raúl, es porque hay un camino ya pavimentado, ¿verdad? Ya hay personas que han dejado, vamos a decir, han picado piedra, han puesto fundamentos, y yo reconocía, amén, hermano, yo le decía al Señor, gracias, porque pues ahora tengo una responsabilidad de dejarle a mi hijo o mis hijos, porque todavía estamos en tiempo, ¿no? ¿Verdad? No es que, ¿verdad? Apenas tenemos 41. Viejos los caminos, Mario. Sí, entonces, recuerdo pues de él, de mi padre, que un hombre visitando a las viudas, estando presente en cada entierro, en cada funeral de los hermanos de la iglesia. Wow. Recuerdo un hombre que cada vez que yo me iba a acostar, aún ya en bachillerato, llegaba a mi dormitorio, ponía su rostro sobre el mío y me decía, hijo, Dios te bendiga. Un ejemplo paternal impresionante. Yo a los tobillos no le llego. Sinceramente, mi hijo dice que soy un buen padre, bueno, gloria a Dios, pero sinceramente no creo, quiero, pero es difícil llegar. ¿Por qué? Porque un hombre que prácticamente renunció a, yo diría con mucha madurez, a muy temprana edad, a su propio yo, y eso nos bendijo a todos, porque hasta el día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Milano hay personas que estuvieron en la iglesia, o sea, hay frutos, pues hay personas que, tanto de mi familia como otras personas que han seguido nuestros pasos y están acá o en otros lados, entonces son frutos de lo que él ha sembrado, ¿amén? Sí. Entonces, así lo recuerdo yo a él, así, hablando de mi padre propiamente, de mi papá, lo recuerdo yendo al Bajo de Choloma a entregar comida, es decir, y la cosa es que sabemos que hacemos muchas cosas, ¿no? Y uno dice, gloria a Dios, ¿verdad? Pero yo lo puedo decir, ¿verdad? Porque viví con él. Sí, era un hombre que en verdad le daba la gloria a Dios, Así lo recuerdo, y era un hombre que colaboraba con el reino de Cristo en San Pedro Sula, sobre todo en San Pedro Sula, de una manera extraordinaria. Cuando nuestro amado pastor Misael, ¿no? El apóstol Misael Argeñala, por un ejemplo, ¿no? Porque también lo hacía con otros pastores, con Leonardo Martínez, como decías tú, con el pastor Raúl Paz, obviamente, ¿no? Que era el presidente de la Asociación de Pastores. Un ejemplo, por ejemplo, el pastor Misael decía, hay campaña, entonces él decía, hermanos, la obra es de Cristo, la iglesia de Cristo tiene una campaña, así que la semana tal, la iglesia Manuel cierra, y así era, pues, y todos nos íbamos así. Cuando el pastor Misael hizo las vueltas a la ciudad, yo tengo los recuerdos en nuestro automóvil, en la parte de atrás, con la sábana. Yo honestamente era un niño, más dormido que intercediendo, pero la verdad es que todo eso uno lo va recibiendo, amén. Entonces así lo recuerdo yo a él, lo recuerdo, y lo tengo que decir también para honrar su memoria. A mi papá lo recuerdo como un hombre muy, muy diligente. Wow. Él conoció la pobreza profunda, la miseria en Colón, en Tocoa, Colón. Ahí nació él, en un pueblito que se llamaba La Tascosa. Ahí nació mi padre. Él decía, yo vivía a la orilla de la playa,
en una casita de ramas vivíamos, decía, no teníamos vida privada porque lo que hacíamos adentro todo el mundo lo miraba. Así, y ver a un hombre que a través de la gracia de Dios, pero también de su esfuerzo, porque se fue a San Pedro Sula, se pasó allá, logró sacar un estudio en matemáticas, llegó a ser profesor, creo, en el colegio de La Salle, Dionisio de Herrera, que son colegios ya reconocidos en San Pedro Sula, y fue un hombre de bien, un hombre estudioso, era bilingüe, ¿verdad? Por eso, gracias al Señor, logró llegar a ser el presidente de Help to Children in Need, ayuda a niños necesitados en Honduras, ¿verdad? Así lo recuerdo de mi padre, bendito Dios por eso. Literalmente, Luis, entregó su vida salvando almas, salvando personas. Grandioso, no pudo ser mejor el invitado de nuestra segunda parte, Mario. Pues yo hasta ahora te veo, la verdad, quizá te vi en algún momento y no recuerdo, pero sí, Raúl me ha hablado de tu persona y al escucharte de mucha inspiración, porque eso se trata liderazgo, de servir e inspirar. O sea, cómo tu papá se sembró, o sea, toda esta historia que tú nos estás contando es lo que nosotros venimos replicando de tiempo atrás, pero escucharte a ti es como verlo manifestado. O sea, siempre tomamos en cuenta y tomando en cuenta que estamos en una época, y por eso te invitamos, de pandemia, que esto inició allá por esos lados donde tú vives. Muchas personas han perdido seres queridos de este mundo. Sin embargo, a veces entender eso de que no pertenecemos a este mundo no es algo tan fácil. Y un texto que ha sido rema, considero yo, Raúl, es el Génesis, cuando habla de esa historia de Caín y Abel, y que nos damos cuenta que Dios mismo dice que esa ofrenda era agradable hacia Dios. Y que aún hoy día seguimos hablando de él, así lo narra la Biblia, estoy parafraseando. Y es que nuestro legado no termina como a veces nosotros humanamente pensamos cuando nos vamos de este mundo, más bien inicia ahí. Y eso es lo que podemos ver en la vida de tu padre, cómo se sembró en tu persona, y quizá no dudo en muchos más, y el escucharte hablar, saber que estás en Milán haciendo una labor, una misión, que no estás de paseo, porque yo sé que no estás de paseo, no. Realmente podemos ver manifestado eso que en el espíritu tu padre visualizó, eso que es nuestra inspiración, porque somos padres hoy día, y eso es lo que soñamos, ¿verdad, Raúl? Un día determinado. Yo siempre digo, tener un nieto que hable de un abuelo que tuvo, que simplemente quiso amar a Dios. Quizá no esté yo ahí, pero yo sé que va a replicar ese legado. Entonces, de eso se trata el liderazgo, de servir e inspirar, y ha sido pues realmente muy provechoso escuchar todo este testimonio de tu padre y estarte escuchando, realmente muy desafiante. Gracias, Luis. Es un honor para mí conocerte también y escucharte. Gracias, amén. Y Mario, y te introdujiste al mundo de la música. Muy bien. Y ¿estudiaste en la Victoriano? Sí, eso se lo debo también, claro, se lo debemos todo a mi padre, a mi madre. Mi papá, pues, me hizo ¿cómo se dice? La fuerza, ¿no? De poder entrar a la escuela de música, la Victoriano. Y mi madre era la que me hacía la comida, ¿verdad? En el almuerzo, ¿no? Porque tenía que estudiar, ¿verdad? En la mañana en el colegio, luego a la escuela de música. Y me tocaba comer, hermano Luis, me tocaba comer en el auto por 5 años. Esa fue mi vida, ¿verdad? Entonces, preparándonos para la obra del Señor, porque el fin en realidad sí era estudiar y ser un músico, pero dedicado, ¿no? ¿Verdad? Al servicio del Señor. De hecho, quiero decirles, ¿verdad? Que yo aquí en Milano, es decir, a título propio no tenemos por ahora, ¿verdad? Es decir, una producción musical, pero hemos colaborado para gloria del Señor. Papi, si tenés por ahí el CD de la pastora Daniela, gracias. Yo soy coproductor, el productor es el maestro Héctor David Aguilar. Yo creo que Héctor David lo conoce bastante. Sí. ¿Verdad? Gracias, hijo, gracias. Este CD se llama Sublime, ¿verdad? Ella es la pastora Daniela, ella fue la pastora, y su esposo David Dotto, los que nos han permitido venir acá por primera vez a Italia y hacer el contacto acá. Entonces aquí hay unas canciones que son composición mía, y para gloria de Dios, pues yo soy el coproductor. Es decir, hemos estado trabajando en la música y todo, ¿verdad? Eso sí, como dice Raulito, siempre metidos en la música. Mi padre tuvo esa visión de que yo pudiera estudiar. Disculpa, Mario, ¿cómo se llama la pastora que canta en el disco? El disco se llama Sublime, ¿decís? El disco se llama Sublime, sí.
Sí, la música de casi todas las canciones, excepto 3, creo, de ahí todas sí son, la música es de tu servidor. Luego las letras son de la ¿El disco pastora. cómo se llama? El disco se llama Sublime, Al Sublime. Al Sublime. ¿Y ella, ¿Cómo? ¿Y ella cómo se llama? La pastora se llama Daniela Lombardo. Este CD fue grabado en el mismo estudio, gloria al Señor por eso, ¿no? Porque ellos buscaron hacer algo, ¿verdad?, de excelencia. Fue grabado en el mismo estudio donde grabó Laura Pausini. De hecho, allí en el estudio estaba don Mauro Pagani. Le cuento a mi hijo yo, Jeremías, que lo vi tocar el violín. ¿Quién es Mauro Pagani? Mauro Pagani es nada más y nada menos que el director del Festival San Remo. Ahí donde han cantado Il Bolo, cantante famoso, ¿sí? Entonces tuve la oportunidad ya te imaginas los nervios, ¿no? Porque a veces estábamos ahí haciendo nuestras cositas, grabando algunas melodías y él pasaba, entonces, pero todo se hizo para gloria del Señor, para, ¿verdad?, haciendo lo mejor posible. Entonces, obviamente la pastora ella sí tiene YouTube, ¿verdad? Si quieren ser bendecidos y escucharle. Y si quieren escuchar algunas canciones, hay una, la que dice bendeciré tu nombre, que esa sí es mía, ¿ok? Amén. Sí, yo hablaba con Mario y le decía, bueno, Mario, ya estamos en tierras italianas y es el momento ahí de lanzar tu piano, ¿verdad? Y no sé, a mí me encantaría, yo sueño, Mario, con tener un disco instrumental, ¿verdad? Okay. Y bueno, si tú quieres cantar también, le lanzas ahí el reto al Señor, ¿verdad? Pero escucharte tocar el piano es maravilloso, Mario. Para mí es el pianista insigne del Ministerio de la Cosecha. Real Sacerdocio se destacaba por esos pianos de Mario Boden. Y siempre verte tocar fue una inspiración, ¿verdad? Así que yo creo que te lanzamos el rato aquí. Por eso el programa se llama Leader As Go. Go. hermoso título. Sí, lindo. Leader As Go. Y Raúl, creo que estamos sobre la pausa, Raúl. Ok, listo, es cierto, Luis. Vamos a la pausa comercial y regresamos en esta plática con Mario Boden. Ok, amén. Pero continuamos en las diferentes plataformas. Streaming. Exacto, así es. Sí, estoy poniendo música de Santiago Benavides ahí de fondo. Santiago Benavides, sí, ¿de dónde es? Colombiano, ¿verdad? Sí, venezolano colombiano, por ahí creo yo. Pero seguimos aquí con los amigos del Facebook, mi estimado Raúl. Qué bueno. Así que, lindo experiencia, muchachos. Mario. Sí, no, de veras, estoy muy agradecido porque es una oportunidad para poder, ¿verdad?, hablar de las cosas del Señor y sobre todo saludarlos a ustedes como hermanos en la fe y como hondureños, Luis, porque también, no crean, ¿verdad? Es bueno ver hondureños. Cuéntanos, ¿qué es lo que más extrañas en esas tierras lejanas? Luisito, mira, ¿cómo te podría decir? Obviamente, podría decirte todo, pero bueno, para ser puntual, no sé, el calor de la ciudad, ¿verdad? Imagínate, son 34 años que vivimos allá. Sí. Y, ¿verdad? Entonces, el calor de la ciudad, es decir, pasar por el centro de la ciudad, allá, o sea, es decir, el ambiente, ¿no? En general, pues, se extraña. Pero obviamente no hay espacio para la nostalgia, ¿no? ¿Verdad? En cuanto a comidas, a alimentación, ¿qué es algo que añoras, que quizás no sea tan cotidiano? Pasó de la baleada al calzone. Ravioli. Bravísimo. No, fíjate que a mi esposa le encanta la comida italiana, bueno, a mí también, ¿verdad? Y ella hace todo. A quien no, sí. Pero sinceramente yo diría que extraño bastante comerme una yuca con chicharromos. Así en un puestecito de allá de la ciudad, por ahí una esquina, así con una horchata. Sinceramente, sí, porque eso sí es. Yulisa ya ha hecho yuca, ¿verdad? Pero a veces el chicharrón y todo eso no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Sí. Sí. Mi estimado Denis Borja desde Cofradía nos envía saludos a ti y a nosotros. Un abrazo. Bueno. Bendiciones, amén, qué bueno. Y mi estimado Adolfo, ¿será que entramos?
Ahí nos va a dar la señal. Sí, ¿verdad? Mi estimado Adolfo, para los de Logos, pero aquí estamos en Facebook con todos, Sí, hablando con Mario Boden, que está en Milán, estás, me dices. En Milán, Luis, estamos en Milano, la ciudad de la moda, la ciudad de la moda. Sí, cierto. Así que... ahorita te escuché hablar un poco parecido ahí como a Rambo de León, no sé por qué. La terapia. Sí, es imposible que a uno no se le vaya algún tono, ¿verdad? ¿Verdad? Porque uno se acostumbra, ¿no? Se acostumbra con claro. la gente, ¿verdad? Pero sí, no, gracias a Dios, bueno, te contaré que Rambo... Vamos al aire. Amén. Vamos al aire. Esto es Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar. Haz go por tu vida, tu familia y tu nación. Y hoy nos hemos transportado vía satélite aquí en Logos FM, y a los que nos ven en Facebook con nuestro hermano y amigo Mario Boden, que está desde Italia. Nos fuimos largo hoy, mi estimado Raúl. Desde las tierras de la moda, las tierras del estilo Milano, ¿verdad? ¿Y a quién le va a Mario? ¿Se podrá decir aquí? Claro que sí. Al Inter de Milán. Sí. No, somos milaneses, puros milaneses, nada de Inter. Más claro. Lo querés meter a problema vos. No, algunos, sí. Porque mi querido Ronnie Padilla la barajeó bien, ¿verdad? El buen fútbol me gusta, ¿verdad? No dijo quién le iba. Dios, sí. Sí, Ronnie, que ya días, lo saludé a Ronnie en Honduras hace tiempo. No lo he saludado por estos lados, por acá. ¿Dónde está él? En Inglaterra. Mira, Mario. Viajamos con Jonathan Rubio, jugador seleccionado nacional nuestro, a las tierras portuguesas. Luego viajamos a Inglaterra con Ronnie Padilla, cantautor y pastor hondureño radicado en Londres. Y ahora estamos en Milán con el pianista de los más destacados de Honduras, músico, hijo de pastor, Mario Boden, en tierras italianas. Luis, ya andamos por todo. Internacional. Amén, qué lindo. Los felicito. Ya te veo con el balón, Raúl, la mueves por aquí, por allá, o sea, toda Europa estás y me llevas a mí ahí en la colada, ¿va? Qué tremendo. Sí, aquí son muy futboleros, aquí, olvídense, aquí el fútbol es tremendo, aquí el fútbol en Italia, en Milán ni se diga. Pero sí, le vamos al Milán porque estamos en Milán y Jeremías tiene su banderita y del Milán ahí en el dormitorio. Ahora, no dudo, mi estimado Mario, Europa, sin duda, como lo hablábamos con Ronnie en el programa recién pasado, fue la cuna quizá de la iglesia de la Reforma, la iglesia cristiana evangélica. Inicia en el viejo mundo. Sin embargo, en el proceso, las cosas fueron cambiando. Todavía hay una esencia ahí en el fondo, yo lo sé. Tú tienes un mayor desafío, tenemos que apuntarlo en el sentido que ese gobierno dentro de Roma, que es el Vaticano, está ahí muy cercano a ti. Entonces, estás rodeado sin duda de esa fuerza del catolicismo tradicional, pero Dios te envía a ese lugar. Cuéntanos una de tantas anécdotas, de testimonio, no más que anécdotas, que te ha tocado enfrentar en ese lugar, tomando en cuenta toda esta condición atmosférica a la cual tú te enfrentas. Sí, Luisito, muchas gracias. Como tú decías, ¿verdad? Esta es Europa es una tierra que ha sido punta de lanza en el Evangelio, ¿no? Imagínate, hay países como Irlanda, ¿no? Eire en inglés, ¿no? Que son países protestantes, pues, ¿verdad? Escocia, Inglaterra, como tú mismo decías, George Spurgeon, toda esta gente, ¿no? Gente, ¿verdad? Que ha bendecido. Entonces, lo que ha sucedido en estas tierras, bueno, ahora digo nuestras tierras porque estamos aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Obviamente, es que se ha perdido, platicábamos con mi esposa, obviamente las generaciones se van perdiendo porque lo que estábamos hablando, ¿verdad? Los padres dejan de hacer su trabajo, ¿no? Se pierde el legado. Se pierde el legado, ¿verdad? Una de las cosas, para ser puntual, una de las cosas, por ejemplo, ahorita en la pandemia, le decía yo a Raúl, platicando aquel día,
en 6 años que tenía de estar aquí en Italia, nunca había visto en la televisión, nunca había visto, por ejemplo, que se hablara de fe, aunque en términos generales, ¿verdad? Porque el tema de Dios, para ellos está, o sea, en lo último, ¿no? Entonces, ahora con esto de la pandemia, por ejemplo, una de las vecinas de nosotros, ella es rumena, él es italiano. Entonces, obviamente ellos son, tú sabes, no creen en Dios y todo eso, ¿verdad? Tú les hablas de Cristo y ellos te dicen Madonna, es decir, Madonna ella es la Virgen, ¿no? ¿Verdad? Entonces, algo que hemos aprendido es que creo que Raúl también me hacía recordar, por medio del Espíritu de Dios, Raúl, aquel día platicando, Dios me hablaba también, ¿verdad? Porque, o sea, la manera de hacerle a ellos volver al camino de Dios y que hay un Dios y que, ¿verdad? Tiene que ser un poco más con sabiduría, no de la forma clásica que le hacemos nosotros, por ejemplo, en Honduras, que campañas, que tú vas. Sí. Con ellos tienes que entablar una relación para empezar, confianza. Por ejemplo, para gloria de Dios, por ejemplo, cuando tenemos ratos libres, que yo no trabajo, o mi esposa, ellos tienen su bebé, su niño, si no tiene que ser que la babysitter no vino, Mario, tu esposita sí. Entonces hemos hecho cierta amistad, no íntima, pero hay cierta amistad y saben que somos cristianos. Entonces, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, ella me dijo, ¿tú crees que solo con orar esto se va a ir? Algo así me dijo, ¿no? ¿Verdad? O sea, retándome, ¿no? Prácticamente, mira, ustedes los cristianos, mira, ustedes aquí, allá, porque tienen incrustado en su espíritu la religión, más no la relación, ¿verdad? No la relación con el Señor, pues. Entonces yo le decía a ella, mira, el Señor es el que nos va a guardar, le decía yo, y estas son las palabras literales de ella, ya cuando estábamos pasando lo peor, diría yo, y ella me dijo, la muchacha me dijo, Mario, me dice, sinceramente nunca pensé que íbamos a salir de esto, me dice, se miraba horrible, pero sí. Hasta levantó los ojos hacia el cielo. Gracias a Dios, me dijo. Yo reconozco, me dijo. Gracias a Dios, y casi me lo dijo con lágrimas. Porque esa es la experiencia que les puedo decir. O sea, viendo todo esto, ha sido una forma que Dios, porque dice que nada sucede sin que lo permita. Entonces, esto ha venido a traer reflexión. Esto ha venido a traer reflexión sobre la relación con Dios. Entonces, imagínate, nosotros fuimos una vez a hacer evangelismo 2 veces ahí a San Bávila, ¿verdad? Que está a la par del Duomo, a la que tú sabes, no es la catedral principal aquí en Milano, el Duomo. Entonces, de una multitud, ¿me entiendes? 2 muchachas, y las 2 que llegan pues porque ya han ido a la iglesia a decir que, wow, qué bonito trabajo, que todos ellos están en su mundo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, yo podría decir que a través de la iglesia y esto que ha pasado, pues el Señor en el mundo ha traído reflexión, ha traído mucha reflexión al pueblo italiano, personas que yo miraba con corazones duros, personas con las que he trabajado, clientes, jefes, qué sé yo, ahora tú los ves hablando de las cosas espirituales, ¿verdad? Algo que estaba muerto, ahora empieza a florecer, para la gloria de Cristo. ¿Cómo fortalecemos el núcleo familiar, Mario? Tú estás en una sociedad un tanto difícil, en un sistema muy conflictivo, donde pues se hace a un lado a Dios, la familia también se hace a un lado porque se tiene muy poco el concepto de familia, ¿verdad? De papá, mamá, hijos. Es más, son de las sociedades más ancianas en el mundo, ¿verdad? De más edad en el mundo. Tienen muy pocos hijos. Y ¿cómo se hace familia entonces, Mario? ¿Cómo has hecho con tu hijo, con tu esposa para cuidarnos más? La pandemia también nos enseñó que iglesia no es el templo. Amén. Que la iglesia está donde nosotros estamos. La iglesia. Extraordinario. Así mismo es. No, muy lindas palabras, muy acertado tu comentario. ¿Cómo hemos logrado hacer familia? Bueno, apelando a la palabra de Dios y manteniendo nuestros principios. Eso es muy importante, porque la palabra de Dios nos exhorta en Jeremías. Dice que conviértanse, creo que en el capítulo 15 dice, conviértanse ellos a ti, dice, mas tú no a ellos. Es decir, ¿yo qué debo de tomar de la cultura italiana? Por ejemplo,
la disciplina, que son gente que leen mucho, que les gusta aprender cosas nuevas, pero obviamente el tema de lo espiritual, hemos tratado de mantenerlo. Por ejemplo, Jeremías en su colegio se ha enfrentado a profesores completamente ateos, que blasfeman, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo hacer familia? Pues no olvidándome, sobre todo yo, que soy el responsable del hogar, ¿verdad? De mi relación con Dios, no olvidándome del Señor, y entonces manteniendo con ellos ese calor, haciendo la fuerza de que siempre vamos a congregarnos, siempre vamos a, ya como decía Raulito, ¿verdad? Tal vez no se ha podido en la iglesia, pero en casa, para la gloria del Señor. Aquí tenemos la Biblia en el centro de la sala, y todo el que viene tiene que ver esa Biblia ahí, tiene que darse cuenta de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos vecinos que son parejas gays, tenemos, ¿me entienden? Todo tipo de personas que no creen en el Señor. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, resistiendo, apelando a nuestros principios, a principios morales. Hace poco tuvimos la oportunidad de ir un pequeño paseo por ahí a unas playas lindas, y tú ves el desenfreno, la falta de respeto, la que no hay moral. Entonces, todo eso practicamos con mi esposa, porque aún la iglesia del Señor, muchos sucumben, ¿verdad? No es que vamos a enfocarnos en el hecho de criticarlos a ellos, porque no conocen al Señor, pero si nosotros mantenemos, ¿verdad? Ustedes saben que William Shakespeare, el famoso poeta inglés, dijo, to be or not to be, o sea, o soy o no soy. Entonces, ellos quieren, aunque no lo digan, pero ellos, porque, por ejemplo, ¿por qué esta pareja linda de vecinos, por qué me dejan entrar a su casa? ¿Por qué? Porque ven algo diferente. Sí. Porque ven honestidad, ven integridad. Y ella me lo dijo literalmente. No, nosotros contigo, con tu familia, o sea, tenemos confianza. Entonces, el hogar se mantiene a flote porque no nos hemos olvidado del Señor. A pesar, ¿verdad? El materialismo, ¿verdad? Hay tantas cosas para distraerse en Milano, el castillo de Cairoli, por aquí cerca está el lago de Como, donde George Clooney dicen que filmó una película, Napoleón Bonaparte llegó. Hay tantas cosas para distraernos, pero son lindas, pero no es el enfoque, como decía Luisito, ¿verdad? No venimos a paseamos de vez en cuando, pero entendemos que tenemos una labor espiritual. Y Mario, Luis, vean lo que está ocurriendo. Yo creo que este es un mensaje intencional de Dios a través del Liderazgo Radio y Logos FM. Vean, estuvimos con Jonathan Rubio, brasileño en Portugal, es jugador de fútbol profesional, seleccionado nacional. Estuvimos con Raúl, es músico, es cantautor, también está pastoreando, sirve a la comunidad y está en Londres, Inglaterra, hondureño. Y tenemos a Mario Boden, pianista, profesional, músico, productor, hijo de pastores, es hondureño y está radicado en Milán, en Italia. Creo que este mensaje el Señor nos está diciendo algo. Creo que en este mensaje el Señor está diciendo, hondureños, prepárense, jóvenes, prepárense. El mundo está esperándoles para llevar esperanza a vida, ya sea como futbolista, como chef, como pastor, como ingeniero, como locutor. No sé cuál es tu vocación. Busca mejores derroteros. El mundo es el límite. Busquen mejores derroteros ustedes jóvenes. Salgan al mundo. Yo así le digo a mi hijo, te voy a disfrutar hasta los 18. Pero de ahí para allá usted creo que va a decidir para dónde va a parar usted. Pero donde quiera que excelente, lleve el mensaje de esperanza. ¿Te parece, Mario? Así mismo es. Tenemos que marcar la diferencia, ¿verdad? Siempre platicamos que con Jeremías, con Yulisa, o algunos hermanos, cuando tenemos la oportunidad de que fueron escogidos Daniel y sus amigos, ¿verdad? En Babilonia. Pero Nabucodonosor dijo, tráiganme a lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Chicos que eran entendidos en ciencia, eran personas que estaban ocupadas, ¿verdad? Entonces, el Señor, pues es cierto, la gloria es de Él, ¿verdad? Estamos acá y todo, pero el Señor sabe que venimos con un objetivo, ¿no? Que es de hacer la obra del Señor, pero también de trabajar,
de ser, por ejemplo, hay personas que cuando se dan cuenta que eres hondureño, porque ellos, tú sabes, ¿no? Sobre todo la gente adulta, le decía yo a Raúl, no todas, pero sí mucha gente adulta aquí todavía tiene vestigios de, ¿cómo se dice?, de racismo, ¿no? Ok. ¿Verdad? Y, ¿verdad? Entonces todo eso, entonces cuando se dan cuenta que eres latina y todo eso, pero cuando ven tu forma de andar, por ejemplo, uno, le contaba a Raulito que yo abrí mi partita IVA, que sería como RTN, que era algo así ya para poder tener tu propia microempresa y soñar, ¿no? Soñar para ir adelante. Entonces, por ejemplo, un muchacho que es como uno de los jefes de una de las oficinas donde hemos ido a trabajar, a hacer limpiezas y todo eso, ¿no? Se quedó asustado cuando yo le dije que era un músico. ¿Cómo? Me dice, tú y dice, sí, le digo, claro, sí, en Honduras hay escuelas de música, pues. En Honduras hay escuelas de música, es decir, hemos estado en 2 mundiales, bueno, en 3. Hombre, está bueno, está bueno. Wow, y entonces, me explico, ya te escuchan, sí. Pero si tú no tienes, porque dice Salomón, el alma sin ciencia está vacía. Entonces, cuando ellos ven que hay, no, exacto, ellos ven, lo respetan, ¿verdad? Obviamente, estoy hablando de un respeto, ¿verdad? Porque sabemos que como humanos todos nos merecemos el respeto, pero, claro, ¿verdad? Ya que ellos te atienden, ellos dicen, lo voy a escuchar, porque ya empecé yo a hablarle con él de músicos como Vivaldi, ¿no? El de las 4 estaciones, ¿no? Pam, 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 pararán, tararán, tan. Sí, Vivaldi. Y le dije yo andaba por allá en Milano, porque es cierto, y miré una calle que decía, se me olvidó el nombre del compositor, Bottesini. Yo toqué, porque es cierto, yo toqué una obra de Bottesini en la escuela de música. Wow. Entonces, claro, ellos dicen, no, si esta gente no es que todo lo que dicen de Honduras es cierto, o tal vez no todo. Entonces, eso es importante para hacer evangelio en Europa. ¿Me explico? No, ellos tienen que ver que ese que está ahí es una persona entendida. Fíjate que lo que tú estás diciendo es muy importante y tomando en cuenta tus palabras a nuestro entorno, creo que eso es un llamado también, Raúl, a los padres, los padres. Tradicionalmente creo que se ha minimizado en nuestro país las artes, la música. O sea, seamos realistas. Y se enfoca, yo tenía un amigo venezolano, Vicente, ¿te recuerdas? Yo le decía a Vicente, Venezuela en su momento fue referente en América, de hecho era de las economías más estables. Tú hablabas de esa Venezuela de ese tiempo. Yo le decía, Vicente, cuéntame, ¿por qué Venezuela en ese tiempo era así? No hablemos de la Venezuela actual, hablemos de esa Venezuela que tú eras parte de eso. Él me decía, en el momento del desarrollo de la Venezuela, o sea, una persona que tenía un taxi podía darse unas vacaciones en Miami, me decía, eso era normal, o sea, estaba estable la economía. Pero ¿sabes qué? Me dice, porque él vivía aquí entre nosotros en un tiempo. Yo lo que veo, me dice, que acá la gente minimiza, es decir, le llaman profesional únicamente al que es ingeniero, que sí lo es, al abogado, que sí lo es, al periodista, que sí lo es, pero no le llaman profesional, me decía él, porque él era un maestro de tenis profesional. O sea, él había entrenado tenistas de categoría de Olimpiadas Mundiales y estaba dando clases aquí en una escuela. Y él decía, pero al tenista, al maestro de tenis, no le llaman profesional en tu país. Le llaman maestro de tenis. Al del taxi no le llaman, y él se la cree que no es profesional. Entonces yo creo, me decía, que por eso él se minimiza, porque el entorno, oiga bien el mensaje que te estoy llevando, me lo dijo él. Dije yo, entendí. Recuerda que Sudamérica, hablando de Venezuela, Argentina y todo, tradicionalmente por sus nacimientos tuvieron mucha influencia europea. Entonces el escuchar a Mario Boden, no minimicemos las artes, la música. Hay que, o sea, preparar a nuestros hijos, sí, en la parte académica, pero también fundamental el deporte, las artes. Eso es lo que te va a dar una identidad, lo que te va a dar una etiqueta, nos lo está diciendo Mario Boden, cuando estés al otro lado del chat. Es muy acertado lo que dices, Luis, es muy acertado. La música, como los deportes, las artes en general también, ¿verdad? O sea, te abre puertas, ¿verdad? O sea, tú tienes otra visión, ¿no? Otra visión. Y entonces, y sinceramente aquí en Italia las artes son muy fuertes, es la realidad.
Fíjate que te voy a comentar una anécdota y que ahorita que estoy escuchándote me recuerda a un amigo que se llamaba Milton. Milton era un pianista allá en Amor Viviente, ya en aquellos años de hace amor, no digo. Y recuerdo que Milton, Raúl, escucha bien, esa es una historia real. Yo trabajaba en la radio en Tegus, en Alternativa ISR en Tegucigalpa, y Milton estaba con nosotros, era un pianista de la iglesia, como había muchos músicos en aquel entonces en Amor Viviente. Y entonces un pastor en Estados Unidos lo invitó, le mandó una carta de invitación para que él se fuera para allá, y la carta era para que él pudiera ir a la embajada americana a pedir la visa. Milton había, porque él le tocaba luchar como muchos músicos, le tocaba luchar contra la corriente, sobrevivir. Entonces él había ido a la embajada varias veces y le habían negado la visa. E incluso había ido ese mismo año que le tocó regresar 6 meses antes. Para no hacerte larga la historia, él ya estaba como que no me la van a dar esta carta, no. O sea, voy a ir porque tengo que honrar al pastor que me está invitando y decirle fui a hacer el proceso, pero él no se la creía. Entonces, incluso él vino y recuerdo que no voy a decir el apellido, pero Milton se llamaba. A Milton, entre varios amigos, le abonamos para ayudarle a pagar lo que él tenía que pagar. Porque yo creo que ni para el taxi tenía en ese momento de ir a la embajada. Y oramos por él y todo. Al día siguiente Milton fue y nosotros le apoyamos para que él se sintiera respaldado, porque aún nosotros decíamos, quién sabe cómo le va a ir. Cuando Milton viene de regreso, porque él era muy sencillo en su forma de ser, venía que parecía que no traía emociones y nosotros ya estábamos mentalizados qué le íbamos a decir para animarlo. Milton, ¿cómo te fue? Hermano, dice, con aquella tranquilidad que le caracterizaba como pianista. Los pianistas siempre son así bien tranquilos, ¿verdad? ¿Te has fijado, Raúl? Milton dice, les quiero contar que, gloria a Dios, me fue bien, dice. Cuando nos dice eso, todo emocionado, y le empezamos a preguntar qué había pasado. Él dice que cuando él entregó la carta, él dijo mucho, simplemente entregó la carta. El que lo iba a entrevistar, eres músico, le dice. Sí, le dice que lo entrevisté, yo también, y empezaron a hablar, lo mismo que decía vos de los creadores de las piezas clásicas y todo. El tipo se emocionó tanto, el de la visa, que ahí nomás le firmó, le dijo, bien, que tengas un buen viaje. Qué lindo, qué hermoso, wow, qué historia tan hermosa. La música te abre puertas, claro, principalmente aquellos que están interesados, como decía mi amigo Raúl, a ir a las misiones, aquellos que el mundo nos necesita, Mario, tú lo has dicho. Yo creo que en Honduras somos muchos los creyentes, hay mucho camino por recorrer, pero también necesitamos impulsar a nuevas generaciones a salir. Y ese era mi comentario al respecto, Raúl, que venía a mi mente. Qué lindo, excelente, hermoso. Sí. Tuve la oportunidad también de trabajar, amados, ahí en la escuela y en el colegio de la cosecha, ¿no? Lo que decía el hermano Luis, nuestro amigo Luis, es cierto, es decir, basta que los padres, ¿verdad?, se enfoquen, ¿no? Y hagan ese trabajo lo mejor, porque claro, no hay padres, todos somos, el único padre perfecto es Dios, pero no desatender, soñar, que los hijos puedan ir a otros niveles. Imagínate, nosotros, bendito sea el Señor, a Él sea la gloria, cuando hemos ido, por gracia de Dios, hemos ido un par de veces ahí a Francia, luego hemos ido a Ginebra con una hermana de Honduras, a visitarle. Por ejemplo, Jeremías habla ahí francés con los de los controladores, porque ni en inglés te quieren hablar, quieres que tú le hables el idioma, ¿no? Sí, ellos hablan francés. Entonces, imagínate, entonces yo, wow, digo yo aprendí, bueno, hablo bien el español, ¿verdad? Pero ya el italiano, obviamente, debo todavía mejorar bastante, pero lo entiendo y lo hablo, yo diría que lo mejor posible. Pero Jeremías, imagínate, ya sabe 5 idiomas, imagínate. Wow, eso es lo que te iba a decir, o sea, entonces tu hijo habla 5 idiomas. Tenemos que preparar las nuevas generaciones. Ellos son los que van a llevar este mensaje de esperanza. Preparémosle. Así que el televisor no es el cajón del diablo. Así que la pelota no es la cabeza del diablo. Por favor, saquémonos eso de la cabeza, ¿verdad? No, son prejuicios, bravísimo. No tiene nada que ver. Ese tipo de cosas, qué lindo. Ese tipo de cosas son las que, porque hemos visto de personas que juegan mejor que Messi en Honduras. Y de repente no han podido hacer sus sueños porque los padres les dijeron, no, tal vez esto te va a llevar por un mal camino. O sea, son prejuicios. No, lo lindo es aprovechar los talentos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y sacarles el mayor provecho. Mario, ha sido una plática fascinante. El tiempo caminó como agua, tranquilo. Pero fue maravilloso. Esta es la primera plática, Mario, de varias que vamos a tener. De verdad que sí.
Es un honor para mí grande. Me encantaría que pudiera estar tu esposa y tu hijo en la próxima para dialogar de otros temas. Gracias. Y sabes que este espacio es de ustedes, Liderazgo Radio, este espacio donde el protagonista eres tú. Ese es uno de nuestros eslogan. Quiero que le dejes un mensaje a la familia hondureña y a todos los que nos están escuchando. Mario Boden. Gracias, amados. Bueno, antes que nada agradecerte a ti, Raúl, a Luis. Son personas amadas de Dios, de excelencia. Para mí es un honor grande de corazón poder haber estado con ustedes acá. Gracias, Dios los bendiga. Luego, para todos nuestros hermanos hondureños, decirles de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos a Dios, Él dice que si no tenemos sabiduría, Él nos da sabiduría. Así que con la sabiduría de Dios podemos hacer riquezas, con la sabiduría de Dios podemos soñar, podemos ir a cualquier cosa que nos propongamos, ¿verdad? No tenemos que pensar que por ser, por ejemplo, del tercer mundo, ¿verdad? No hay tercer mundo. En Dios no hay tercer mundo, no hay tercer mundo. Solo hay gente que trabaja, que es diligente, que se esfuerza y que quiere y puede ir a otros niveles, ¿verdad? Entonces, yo pienso que el hondureño es una persona capaz, una persona inteligente, simplemente tiene que sacudirse todos esos prejuicios que lastimosamente han enseñado mal desde pequeños en muchos hogares, pero todo lo puedo en Cristo. Así que les mando un abrazo a todos, de parte de mi esposa, Yulisa Jeremías, desde Milán, Italia, para Honduras, a través de Liderazgo. Amén. Muchas gracias, Mario Boden, pianista, productor, hijo de pastores, dando el mensaje de esperanza a nuestros hermanos italianos y europeos. Mi estimado Amén. Se nos acabó el tiempo. ¿Y por qué liderar es servir e inspirar? Haz go por tu vida, por tu familia y tu país. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos y gracias por estar con nosotros. A nuestros amigos de Logos FM.